vamos a hablar del aparato digestivo. El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo, que es una serie de órganos con forma de conductos que empiezan en la boca y terminan en el ano, y las glándulas digestivas anexas, que son glándulas que producen sustancias que van a ir al interior del tubo digestivo. Los órganos del tubo digestivo son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado con el duodeno, yeyuno e ilion, el intestino grueso, que es el colon, con el recto y el ano. Ese es el tubo digestivo. Las glándulas digestivas anexas son el hígado y la vesícula biliar, que produce bilis y que va dentro del intestino, el páncreas, que produce jugo pancreático, que también su contenido va a ir adentro del intestino, precisamente adentro del duodeno, y las glándulas salivales, que están en la boca y que obviamente producen la saliva. Bueno, entonces vamos a decir cuál es la función principal de este aparato digestivo. ¿Se acuerdan que el aparato respiratorio tenía como principal función oxigenar la sangre? El aparato cardiovascular lo que hacía era transportar esa sangre oxigenada a cada una de las células y también transportaba el dióxido de carbono generado por las células hacia los pulmones para que sea eliminado con la expiración. Bueno, el aparato digestivo lo que hace es nutrir la sangre. Es decir, el objetivo principal de este aparato es meter los nutrientes que consumimos con la dieta, con la alimentación, dentro del torrente sanguíneo y que a partir de ahí la sangre o el aparato cardiovascular lo transporte estos nutrientes a cada una de nuestras células para que ellas puedan obtener la energía a través de ellos. Esa sería la principal función del aparato digestivo. Para lo cual tenemos dos procesos que ocurren en este aparato digestivo que van a llevar a la nutrición de la sangre. Empezamos con el primero, que acá lo puse, que es la digestión. ¿Qué significa digerir? Digerir significa degradar los nutrientes hasta sus estructuras más simples o más pequeñas. Ustedes se acuerdan cuando hablamos en la primera clase de células, decían que estaban las macromoléculas. Las macromoléculas eran las moléculas grandes que existían en nuestras células y que también formaban parte de los nutrientes. Estas macromoléculas teníamos, por ejemplo, los azúcares complejos, que eran una cadena de azúcares simples, una al lado de la otra. Teníamos las proteínas, que eran una cadena de aminoácidos. Teníamos los ácidos nucleicos, que era una cadena de nucleótidos. Y teníamos los triglicéridos, que era un glicerol con 3 ácidos grasos. Bien, ¿qué ocurre en este periodo de digestión? En la etapa de digestión lo que tiene que ocurrir es que eso que nosotros incorporamos como alimentos, proteínas, hidratos de carbono complejos y las grasas o lípidos, tienen que ser degradados hasta sus estructuras más simples. Es decir, que de la proteína tenemos que liberar los aminoácidos de a uno. De los hidratos de carbono tenemos que liberar los azúcares simples de a uno. ¿Sí? Liberar cada uno de estos aminoácidos, liberar cada uno de estos azúcares simples. Y de los triglicéridos, liberar a estas moléculas de ácidos grasos y dejando libres los gliceroles. ¿Por qué necesitamos esto? Porque eso después tiene que ser absorbido. Absorbido o absorción significa que esos nutrientes que fueron degradados, cortados y segmentados pasan de la luz del intestino al torrente sanguíneo para poder circular hacia cada célula. El tema es que si son demasiado grandes o están en cadenas no pueden atravesar la pared intestinal y circular en sangre. Por eso vuelvo a repetir que tenemos dos procesos fundamentales en el aparato digestivo. Uno es la digestión. ¿Qué es la digestión? Es la degradación de esos nutrientes hasta sus estructuras más pequeñas, en donde se liberan todas las estructuras que formaban cadenas. ¿Dónde ocurre la digestión? En 3 lugares principales. Primero en la boca, en donde a partir de la masticación y de la saliva, ese alimento que estaba en el plato se forma en una pasta. Uno la mastica, lo tritura y la saliva lo humedece y forma una pasta que se llama bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio es deglutido, es tragado y pasa por el esófago al segundo lugar, el estómago. ¿Qué tenemos en el estómago? Principalmente el ácido clorhídrico. Ese ácido del estómago, junto con los movimientos que tiene el estómago, va a generar o va a mezclar ese bolo alimenticio con el ácido y ese ácido va a seguir degradando esa sustancia y va a formar un líquido espeso llamado quimo. O sea que ya en el estómago no es más una pasta, en el estómago ya es un líquido que se llama quimo. Y ese líquido que se llama quimo del estómago pasa al intestino delgado,
puntualmente al duodeno, y cuando está en el duodeno, el páncreas produce una serie de enzimas que libera al interior del duodeno, y esas enzimas pancreáticas terminan de cortar las cadenas y de segmentar todas esas cadenas de nutrientes, liberando las moléculas de a una. Ese es el proceso de digestión, degradar los nutrientes hasta sus estructuras más simples, quedando las moléculas de a una. ¿Dónde ocurre la digestión? En 3 lugares: en la boca, en el estómago y en el intestino delgado. En la primera parte, en el duodeno, por acción del páncreas. Una vez que tengo todas las moléculas sueltas, separadas de las cadenas, tiene que ocurrir el segundo gran paso, la absorción. ¿Qué es la absorción? Es el pasaje de esos nutrientes desde la luz del intestino al interior del torrente sanguíneo, que ocurre principalmente en la pared del intestino delgado. ¿En qué parte del intestino delgado? En el yeyuno ileo. Si bien la absorción también ocurre en el estómago y también ocurre en el intestino grueso. La mayoría de los nutrientes se absorben en el yeyuno ileo. Y con esto cumplimos el objetivo primordial de este aparato digestivo, que es meter los nutrientes que ingerimos en la dieta en la sangre para que el torrente circulatorio lo pueda transportar a cada una de nuestras células. Después tenemos otras funciones, pero por ahora nos quedamos con estas dos.